Antes que histérica e histórica, es una nueva columna que intenta reflexionar de manera coral y con los sonidos de la radio el transitar escénico musical de las feminidades. ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? ¿Quién va a detenerte? ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? Es el relato lo que hace la diferencia. El relato que ocultó mi humanidad de mí misma. El relato que los cazadores de mamut contaron sobre golpear, empujar, violar y matar. El relato que contaron sobre el héroe. El problema es que todos nos hemos dejado convertir en parte del relato del asesino. Es por eso que con cierto sentimiento de urgencia busco la naturaleza, el sujeto, las palabras del otro relato, la historia no contada, la historia de la vida. Ursula K. Le Guin en La teoría de la bolsa de la ficción. Esta es la columna número 56. Vamos a estar repasando la trayectoria de Luciana Yerbosky y se titula La música como espacio. Cuando pienso lúcida y racionalmente, ¿cuántos pasos concretos, cuántas veces ponemos un pie delante del otro en números para recorrer la distancia que hay entre bambalinas y el escenario, entre el detrás de escena y el proscenio? Ninguna cantidad exacta termina de explicar ni facilitar al entendimiento qué es esa fuerza que nos pone en movimiento, qué es ese impulso, esa creencia que nos pone en esa situación de exposición y encuentro total. ¿Qué sucede en ese tránsito? ¿Hay transformación en ese espacio relativo del recorrido hacia la escena? Muchas veces esta columna, este espacio radial, contiene preguntas que no son respondidas. Quizás esta vez suceda algo similar. Pero eso tampoco va a detenernos, como en el espacio que se recorre para entrar en escena, aunque digamos todo. Sabemos que muchas veces esos tránsitos son interrumpidos y es aquí donde nos preguntamos sobre el porqué de los truncamientos y suspensiones. Repasar la trayectoria musical de Luciana me hace pensar en la historia reciente y colectiva compartida. Al calor del 2018, el espacio Grita, una organización transfeminista de personas músicas, la lucha por la ley de cupo en festivales, entrevistas, colaboraciones, charlas, talleres, cenas, escenarios, entre otras aventuras que hoy parecen tan lejanas y tan cercanas a la vez, efectos de la pospandemia que le dicen. En todo este recorrido he tenido el privilegio de escucharla en varias formaciones musicales y también he sido testigo de cómo se magnifica esa fuerza, ese empuje personal y musical que Luciana imprime cuando se mueve en comunidad. Soy Luciana Yerbosky, soy cantante, letrista y compositora. Siempre he resaltado mucho mi contexto, porque fue definitivamente lo que me llevó a la música. En el living de la casa de mis abuelos maternos había un piano vertical y un mueblecito en un costado donde guardaban abanicos de mi abuela y libros de partituras. Y en el living de la casa de mis viejos tenían una biblioteca enorme, de piso a techo, de punta a punta a una pared, que además de estar llena de libros, estaba, bueno, sigue estando porque hubo mudanzas, pero la biblioteca siempre se muda con ellos, llena de discos, vinilos, CDs, cassettes, y un equipo de música que se le iban agregando como las distintas tecnologías para escuchar los formatos que fueran surgiendo. En la casa siempre hubo música, los vi a ellos mucho sentarse a escuchar música, muchos solos y también mucho con amigos. Y bueno, yo a los 4 años empecé danza y no hay danza sin música, entonces en definitiva siempre estuvo ahí la música. No estoy segura de cuándo empecé a cantar en vivo, pensando en que había un público, ¿no? Pero sí creería que más o menos desde el 2004. Me acuerdo que en los recreos del colegio secundario solíamos armar mini zapadas. Yo iba a la escuela del magisterio y un día ahí un gran amigo que quiero mucho me dice: che, metele a esto, está bueno lo que haces. Bueno, ese comentario que parece una tontería, pero fue un detonante porque yo no había pensado en hacer música de un modo más profesional hasta que él no dijo ese comentario al pasar. Y sí me acuerdo que a los 15 años estaba por primera vez adentro de un estudio de grabación en Bermejo, lo cual fue un delirio, ni recuerdo por qué, pero fui a grabar una versión de Sarah Vaughan de All of Me. No sé por qué me hice eso a mí misma, pero a la vez sí fue un gran aprendizaje.
He pasado por varios proyectos musicales distintos. Me gustan los idiomas y hubo un rato donde hice música francesa, música brasilera. Canté en el grupo de cámara de arte vocal. Esto era muy interesante porque eran espectáculos con un guión y una puesta en escena, cosa que siempre me ha parecido importante. Fui la cantante de la Orquesta Sísmica Mercalli y ahí todo se fue poniendo más vertiginoso. Comenzaron a suceder cosas hermosas. De la Orquesta Sísmica pasé por Microtango, en paralelo empecé a trabajar en dúo con Edgardo González. Viajé mucho a Buenos Aires, tocamos mucho allá, en Boedo grabamos un disco, él viajó mucho a Mendoza, pasamos por otras provincias con ese dúo, con ese disco. En ese tiempo empecé a escribir mis canciones y después de ese minimalismo yo quería armar un proyecto con otro caudal sonoro, con otras texturas, y armé Flora Tristán. Con Flora generamos algo muy nutritivo. Tocamos mucho en Mendoza, pero también nos dimos el lujo de tocar en la sala argentina del CCK. Grabamos y publicamos música propia y de otras mujeres músicas de Latinoamérica como María Elena Walsh, Violeta Parra y Elis Regina, y armamos un equipo de laburo interdisciplinario y realmente muy hermoso. De una voz y pluma exquisita y un poco ñoña también, elige repertorios versátiles desbordando los géneros. Transita con claridad segura los caminos musicales que va construyendo y puede habitar escenarios intimísimos de espacios pequeños, clandestinos de la dirección por privado, como grandes escenarios con la mejor técnica y audiencia, fluyendo como quien va por un camino conocido. Luciana, la de los pasos seguros y la voz como guirnalda de luz en el patio, ilumina la ranchada, contagia la fuerza, la risa, las ganas y la generosidad. Creo que era 2019, no estoy segura, pero con Edgardo estábamos presentando nuestro disco Momento en La Plata. Había una tormenta tremenda y el lugar claramente no tenía una buena instalación eléctrica. Probamos sonido y el micrófono me daba corriente, no era una patadita, sino que era algo permanente. Entonces yo le pido cinta aisladora al sonidista y él me dice que no, porque la cinta aisladora le va a dejar pegoteado el mic y que debía ser yo que estaba cargada. Entonces Edgardo agarró el micrófono, sintió la corriente y le dijo las mismas palabras que yo al sonidista, solo que bueno, es un tipo y mide 1,80 m y bueno, a los 2 segundos se había resuelto la situación y me habían cambiado el micrófono. Pero bueno, así como te digo una cosa, te digo la otra, y debo reconocer que una semana antes de la pandemia estaba invitada cantando con una orquesta en la Ballena del CCK por el 8M y vivir un show increíble. Ahora mismo estoy profundizando más en el piano, armando todo desde ahí para, en cierta forma, volver a las bases. Tengo épocas donde más que nada escucho música nueva, busco mucho, eso me da mucho placer. Siento que quizás son momentos más para adentro y eso también hace luego de trampolín para componer y pensar lo propio. A nivel escritura de canciones, en general se me salen, literalmente la sensación es esa, que se me sale del cuerpo. Después acomodo, pero en general la letra viene bastante vertiginosa. Me importan mucho los matices, siento que son bastante generadores de deseo dentro de una canción, pero también dentro de un disco, dentro de un show. No soy para nada buena con la monotonía. Vuelvo a pensar qué nos mueve a caminar esos pasos para llegar a escena. Intuyo que no es lo mismo, que esos pasos no miden ni pesan lo mismo siendo mina, siendo trans. Sospecho que la exposición no cuesta lo mismo si sos una feminidad. Pero aún así, ¿qué motor interno y externo nos impulsa a salir a escena aún en tiempos tan nublados? Viene a mí, como eso que insiste y pincha pero es alivio, un video viral. Una niña pequeña, en la cima de un tobogán, empuja con su cuerpo, con su fuerza de niña, a un adulto que está delante de ella y le pide ayuda. Cuando llega su turno, se sienta en el tobogán, se lleva las manos a la espalda y se empuja a sí misma para tirarse. Quizás esté ahí parte de la respuesta, me digo. Bueno, esta fue la columna 56 que abre un poco la temporada 2025. Repasamos de manera sintética, porque si ustedes van a las redes sociales de Luciana Yerbosky y entran a las plataformas, van a encontrar un montón de música que ha sacado, como ella misma contaba, con distintas agrupaciones y canciones de su propia autoría, y ha indagado por distintos géneros populares de una manera muy estudiosa. Yo cariñosamente digo ñoña porque considero que Luciana es muy ñoña y ella un poco lo dice, digamos.
al momento de elegir repertorio. Me refiero a su actividad como intérprete, cantante. Así que bueno, le queremos agradecer muy especialmente que se haya copado en ser parte, en ser una histórica, y en ser parte de este listado, de estos testimonios que quienes pueden nos los brindan. Así que bueno, le agradecemos de acá muy especialmente a Luciana Yerbosky. Escuchamos de cortina Enero, del dúo Yerbosky-González, del disco Momento. Sí. No, que hace poquito estuvo por acá junto con el grupo de cantoras que participaron de la marcha del 24 de marzo, así que esto que decís que participa en distintas agrupaciones de distintos géneros musicales es tal cual, ¿no? Sí, sí. Y bueno, la recomendación es que pasen a escuchar la música que realiza Luciana, que pasen a escuchar los EP de Flora Tristán, que es esta agrupación que comentaba, y de esta misma agrupación vamos a cerrar la columna con una canción de su autoría que está interpretada por este seleccionado de músicas que es Flora Tristán, así que vamos a ir a escuchar Chica Lisérgica. Como una dalia malva, y que este amor siga por siempre en gerundio. Una canción como una magia blanca, y que esa voz siga por siempre en el mundo. Ojos brillantes.